me olvide. Ok, buen día a todos otra vez. El tema de hoy es la familia, sus funciones e incidencia en la formación de la persona humana. Como ustedes saben, o sea, en la antigüedad, las personas pensaban que era muy necesario que el ser humano tuviera alguna orientación. Antes no existían maestros, sino que existían mentores, a la gente que nos enseñaba todo. A la gente, por ejemplo, en la antigua Grecia, sobre todo es donde enseñaban eh, se enseñaba la educación de otro tipo de formas, no como así, como tan académicas como hoy en día, sino que se hacía de forma un poco diferente. Entonces, en ese tiempo se creía que la familia en sí era la principal escuela donde las personas deberían formar su carácter. Y hoy en día, pues así es. Entonces, no sé si ustedes se han notado que en la mayoría de veces cuando uno conoce a un compañerito y de repente ve a su papá, así entiende por qué ese niño tiene ciertas actitudes que uno no entiende por qué las tiene. Entonces, si sus papás son de una forma, pues el niño obviamente adopta las actitudes y comportamientos que tienen los papás. Entonces, por eso dice que cuáles son sus funciones e incidencia, porque todas las cosas que un niño o que una persona adolescente puede ver en su familia, pues eso incide en su forma de ser y en su forma de actuar. Y por eso en la convivencia familiar es donde nosotros adquirimos los valores, principios y actitudes que nos van a hacer desarrollarnos como una persona madura y adulta. Ok, entonces, esta, esta lección de la semana 4 de la fase 2 tiene mucho que ver con la clase de moral y por eso es que no vamos a recibir moral hoy, sino hasta mañana como tal, porque aquí hay bastante que resaltar sobre los aspectos morales. Luego, fíjense que en la parte de abajo donde dice producción hay cosas muy interesantes sobre la información de la familia y hay, espérenme que aquí alguien quiere entrar, por ejemplo, hay un apartado de los derechos para un desarrollo integral de la niñez establecido en la Constitución de la República en el artículo 35. Como ustedes saben, hoy en día hay bastantes decretos, hay bastantes leyes que protegen la integridad de los niños. Pero desde antes de eso, habían mucho antes de que se realizara la LEPINA, se realizara los derechos internacionales de la integridad de los niños o que existiera la UNICEF. Entonces, en la Constitución de la República dice que en el artículo 35 habla sobre los derechos para un desarrollo integral. ¿Y qué significa desarrollo integral? Que sea en todas las áreas, educación, que sea en la etapa en el aspecto físico, emocional, intelectual. Entonces, todo eso significa integral, o sea que se integran todos los aspectos. Entonces, eso es algo que ustedes deben de conocer, sobre todo porque ustedes son niños, y tienen que saber cuáles son sus derechos y deberes. En la actividad número 1 de los saberes previos tenemos algunas imágenes y dice que vamos a responder en nuestro cuaderno estas tres preguntas. Dice, ¿qué observas en cada una de las imágenes? Si ustedes se fijan detenidamente, casi en todas las imágenes hay como una convivencia armoniosa entre todos los miembros de la familia. Así que tomarlo en cuenta para poder responder. Dice, ¿qué tipo de familia muestran las imágenes? Descríbelas. Esto es algo que ustedes van a tener que hacer. ¿eh? Eso como material de siempre, ¿va? Que ustedes hacen en su cuaderno para poder tener material que estudiar, ya tenerlo un poco más ordenado. Y también para que ustedes sepan distinguir, ¿ya? Entre imágenes, aspectos y formas. Luego en la número 3 dice, ¿por qué consideras importante la unidad y el respeto entre los miembros de un grupo familiar? Pues eso es una pregunta casi que obvia, que la unidad y el respeto entre la familia pues debe ser sí o sí. No puede no haber respeto entre el grupo familiar ni unidad, porque entonces ya dejaría de ser familia. La familia es donde uno encuentra refugio, apoyo, respeto. ¿ya? Entonces todo eso debemos tomarlo en cuenta para cuando respondan estas preguntas. Luego en la actividad número 2, aquí es un texto que ustedes deben de leer
y deben responder en su cuaderno. Eso no lo voy a leer yo, lo voy a dejar que ustedes lo lean para que ustedes puedan contestar. Tiene que ver con lo mismo de los derechos de la niñez y la integridad familiar y todo lo que atrás mencionamos. Luego hay un pequeño espacio donde dice la familia tiene muchas funciones. Dice la función sexual, en la que la pareja busca el encuentro afectivo con el fin último de perpetuar la especie humana. ¿Ya? O sea, la función sexual tiene que ver con algo más biológico, ¿ya? Y también emocional, porque para la creación de la familia, pues ustedes lo van a hacer en su momento con la persona que ustedes sientan afinidad, por ejemplo, su esposo o su esposa. No van a ir a buscar a alguien con quien no se lleven bien, más tiene que haber alguna conexión de afecto, alguna conexión sentimental. Y también para perpetuar la especie, eso es un poco más biológico, que ya uno tiene hijos para que la raza humana pues se vaya desplegando a través de las generaciones, de los tiempos. También está la función económica, que también es por medio del trabajo. Los miembros del grupo familiar garantizan la satisfacción de sus necesidades como vestuario, techo, alimentación, educación, salud, entre otros. Eso es muy importante. También está la social, que procura que los hijos y hijas aprendan en el seno familiar unos valores y principios que les permitirán ser parte de la comunidad. Y es lo que les decía al principio, que es importante que en la familia los valores y actitudes que se aprenden sean buenos para tener una buena comunicación con las demás personas que no son nuestra familia. Por eso, si en nuestra familia nosotros vemos que algunas actitudes no son parte del estándar de la convivencia y la sana convivencia armoniosa, pues tampoco vamos a hacerlo porque debemos tener un criterio, a pesar de que ustedes son niños, pues ustedes ya saben qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno. Entonces, para que en nuestra familia, ustedes que van a ser futuros padres y madres, aunque digan que no, pero tienen que tener en cuenta que los valores y actitudes que enseñan a los hijos en el seno familiar pues, son realmente importantes para que ellos se desarrollen bien en el entorno social con las demás personas. La afectiva y espiritual, donde denotan el amor, la lealtad y sobre todo el amor a Dios y a sus semejantes, también es muy importante que se aprenda dentro del seno familiar, ya que es un poco mejor porque las personas que no viven en armonía y no conocen el amor de Dios, pues está medio complicado que sean buenas personas o sobre todo que tengan bastante respeto o que vayan a hacer algún tipo de actividad ilícita que vaya dentro de los regímenes de lo que es correcto. Así que eso es importante. También la función de soporte y apoyo mutuo ante situaciones de crisis. Ya sabemos que tener una familia tampoco es que sea tan fácil, pero dentro de todo el apoyo y la cooperación dentro de los miembros es lo que hace el éxito del núcleo familiar. Luego, el responde en tu cuaderno dice, ¿se ven reflejadas todas algunas de estas funciones en tu familia? Explica, eso es una pregunta bastante fuerte porque a veces es difícil aceptar que en nuestro seno familiar hay algo que anda mal. Y eso no es que sea terrible, sino que en todas las familias hay problemas, hay dificultades. Lo importante es saber cuáles son esas dificultades y poderlas solventar lo más pronto que se pueda para que la convivencia sea mejor y el apoyo en la familia pues sea total y no vayamos a buscar apoyo en otras personas, sino que las primeras personas en quien debemos confiar, en quien debemos buscar apoyo es en nuestra familia. ¿Ya? Eso sería lo mejor. Luego tenemos un par de artículos que quisiera que ustedes estudiaran, como el artículo 32, el artículo 34 y el artículo 36. ¿Ya? Y dentro de estos hay un artículo bien interesante que es el 36 que habla sobre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio o los adoptivos que tienen los derechos tal cual iguales para los que sea la situación. ¿Ya? Por ejemplo, dice, los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y los adoptivos tienen iguales derechos frente a sus padres. Quiere decir que no importa cuál ha sido la circunstancia del nacimiento de esa niña o niño, él tiene derecho iguales a cualquier niño haya nacido
pues esté fuera del núcleo familiar o sea adoptivo, el derecho a la niñez, a tener todos los beneficios y tener las mismas oportunidades que los demás, eso es ley. Así que eso es muy importante, aunque no sería lo mejor, va a tener un hijo fuera del matrimonio, pero a veces pasa, a veces pasa. Así que, pero la ley protege a todos estos niños porque sobre todo los niños no son responsables de las actitudes que toma la gente adulta, por eso la ley los protege y eso me parece bastante bien a mí. Luego el 34 habla de todo menor tiene derecho de vivir en condiciones familiares y ambientales que le permiten su desarrollo integral. Eso es lo que hablábamos atrás del desarrollo integral, que significa que todo debe ser bueno para el niño. Salud, educación emocional, intelectual, techo, ropa, alimentación, afecto, todo debe ser equitativo para que tenga un buen desarrollo integral, que se integren todos los aspectos necesarios para su desarrollo. Y el 35 dice, el planeta plantea que los estados protegerán la salud física, mental y moral de los menores y garantiza el derecho de estos a la educación y la asistencia. Toda persona tiene derecho a tener un nombre que lo identifique. Eso es uno de los derechos primordiales de un niño. Derecho a la educación, derecho a la salud y derecho a tener un nombre. Ya ustedes pueden verlo como que es demasiado risible, va eso del nombre, pero de hecho solo tener un nombre pues es un derecho esencial en el ser humano. Eso representa libertad porque en el pasado, en el tiempo de la esclavitud, los esclavos no tenían nombre, no tenían una identificación, no tenían un número con los cuales el Estado podría identificarlos para hacerle merecedor de algún beneficio o de responsabilidades. Entonces, solo tener un nombre y tener una nacionalidad, tener un registro de que ustedes son alguien, ¿ya? Eso ya es un montón. Eso es un logro en los derechos humanos en toda la historia de la humanidad. Luego, en el cuaderno, vamos a elaborar creativamente un dibujo o recorte de revistas donde representen el cumplimiento del artículo 35. Eso está fácil. Lo que pueden hacer es poner un niño con una bandera de un país y decir mi nombre es tal, o soy un niño saludable y así. Entonces, ustedes lean el artículo súper bien. Yo ya les di una idea para que ustedes lo puedan plantear en su cuaderno. Eso no es tarea, eso es actividad para que ustedes aprendan a identificar los artículos 34, 35, 36, sobre todo el 35. La actividad número 3 es sobre un texto que ustedes deben analizar sobre la convivencia familiar. Ese no lo voy a leer, léanlo ustedes. Está facilito. Luego, la actividad número 4 es la producción. En el cuaderno vamos a describir la actividad que más disfrutas hacer en familia y cómo contribuye a tu formación integral. O sea, cómo eso ayuda a que ustedes puedan desarrollarse como persona en todos los aspectos que ya les mencioné, en el aspecto social, el de salud, emocional, afectivo, intelectual, cómo esa actividad que ustedes hacen pues, puede hacer que su desarrollo integral sea eficaz y sea el mejor. Luego en la autoevaluación vamos a poner aquí con una X siempre. Hay algunos criterios aquí y ustedes ponen si lo hacen todo con ayuda o necesito practicar más lo logrado. Esta guía en especial solo la vamos a trabajar en el cuaderno y no la van a mandar, porque esta es una más educación formativa, ¿ya? No es una educación sumativa. La formativa es más para que nosotros aprendamos, para que tengamos en cuenta algunos aspectos y los pongamos en cuenta en nuestra vida, ¿ya? Entonces, para eso es esta guía. Sobre todo estos temas de los valores, principios y que debemos tomar, pues es educación formativa, que no forma, ya la palabra dice. Es para formar nuestra actitud, para nuestros principios y nuestros valores. Ok, entonces vamos a pasar a la guía número 5 y terminamos la fase 2 al fin. Y esta sí está un poco trabajosa, pero igual la vamos a desarrollar. El contenido es cooperativismo en América y el trabajo cooperativo. Definición de valores, principios y características e importancia. Ok, entonces en esta actividad justamente es donde vamos a hacer el control de lectura.
Entonces, de esta guía vamos a sacar 5 preguntas nada más. Y en la siguiente clase vamos a hacer un pequeño test, pero lo vamos a hacer de una forma creativa. No vamos a hacer el típico examen, el formulario de Google, no va a ser así, sino que va a ser de manera creativa. Entonces, solo les voy a mencionar algunos aspectos importantes para que ustedes empiecen a más o menos tener en cuenta qué es lo que tienen que estudiar, ¿ya? Y esto va sobre todo acerca de las instituciones que hacen que en nuestro país haya una forma de cooperativismo para los diferentes sectores, sobre todo para los productores, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona una cooperativa? ¿Qué tipo de cooperativas existen en El Salvador? ¿Y cuáles son los beneficios que brindan? Entonces, esas 3 preguntas deben tener en mente, que de hecho están en la actividad número 3. Aquí están, miren, aquí. Entonces, con esas 3 preguntas ustedes pueden ya investigar en la guía, ¿ya? Y darle respuesta a esas 3 preguntas. Y lo demás ya van a ver que va a ser súper sencillo, ¿ya? La autoevaluación, pues igual la hacen en su cuaderno. Siempre copien en su cuaderno el tema, la unidad, qué fase estamos, la semana, y intenten hacer las actividades. Y de esta guía vamos a tener un control de lectura. Y ya muchos me estarán preguntando, ¿qué es un control de lectura? Fácil. Entonces yo les voy a hacer preguntas y si todos las contestan o a todo el que le pregunte las contesta, entonces yo voy a dar por entendido que ya lo saben. Y nadie se va a quedar sin participar. Eso sí, en su momento les voy a decir cuál va a ser la metodología para ese control de lectura, que no va a ser en un examen ni va a ser en ningún formulario, sino que va a ser de forma oral. Así que por favor, les pido que estas 3 preguntas, la de la actividad 3, las tomen muy en cuenta porque de aquí vamos a partir para hacer el control de lectura, ¿ya? Voy a preguntarle a cada uno, ¿ya? Por fechas, por conceptos, cooperativismo, trabajo cooperativo, ¿ya? Algunos aspectos como el de la actividad número 4, para que nosotros podamos tener un aprendizaje más significativo, porque si los pongo solo a copiar o solo a hacer exámenes, tampoco. También necesito que ustedes lo manejen en su mente, ¿va? Que si yo les pregunto, ¿cuáles son los tipos de cooperativas que hay en El Salvador? Va, estas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me interesa que sepan, más que pues, se pongan a escribir. Pero lo que sí deben hacer siempre es escribir toda la generalidad del tema, la unidad, y hacer las actividades. Por ejemplo, la actividad número 1, ya que es de responder preguntas, la 2, y la 3, ¿ya? Ya la 4 no la hagan porque eso lo vamos a hacer la siguiente clase después del control de lectura. Así que no sé si tienen dudas, preguntas. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Todo claro. Sí, profe. Sí. Sí, y les voy a comentar algo. El profe. día, quiero ver, el día 27, no, el día 28, que nos despedimos del mes de mayo, ese día vamos a hacer nuestro primer y último laboratorio conmigo. Y ya vamos a tener 2 actividades. Vamos a tener el control de lectura y vamos a tener el laboratorio. ¿Y de qué va el laboratorio? Va de lo que acabamos de ver, de los valores, actitudes de la semana 4 y va a ser del cooperativismo de la semana 5. Solo van a ser 10 preguntas igual. Vamos a hacer el examen online y los que no puedan estar, pues va a estar en un formulario de Google y yo esas 2 notas se las voy a pasar a señor Lucy para que ya ella tome las determinaciones de cómo lo voy a hablar después. Y ya ese día yo me despido, así que espero mi despedida, mi confeti, mi pastel, mi piñata y todo. Si no pueden, pues ni modo. El intento se hizo. Ahí estamos. Así que si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, pues nos despedimos y a estudiar la guía de la Profe, semana ¿cuándo 5. dijo que iba a ser el último examen? El 28 de mayo, de un viernes, a las 10:35 empezamos la clase. $28 de mayo. Adiós, profe. Adiós, nos vemos. Adiós, profe. Un saludo a todos. Adiós.